Y llegamos con este vídeo a la distribución normal, que con diferencia es la más importante de las distribuciones de probabilidad. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque muchos fenómenos se ajustan a esta distribución. Por ejemplo, cuando se está estudiando los pesos, las estaturas, cuando se están, por ejemplo, en farmacología estudiando los efectos de distintas dosis de un fármaco, también pues tiene su utilidad en medicina, en fenómenos sociológicos, en psicología, etcétera. La distribución normal es una distribución continua que tiene su importancia también dentro de la probabilidad. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos, cuando se cuenta con un número muy grande de datos, muchas distribuciones se pueden aproximar por la distribución normal. Por tanto, como decimos, es la más importante de las distribuciones de probabilidad. Bueno, esto de normal, ¿por qué viene? Pues viene porque se observa que en muchos casos, cuando se tienen un número muy grande de datos, estos datos se distribuyen alrededor de la media, ya sea por la parte izquierda como por la parte derecha. Y conforme te vas alejando de la media, pues la frecuencia de esos datos pues cada vez es menor. Entonces, se obtiene lo que es la gráfica de la distribución normal. Tienes la media aquí, vamos a denotarla por nu, pues los datos se distribuyen alrededor de la media con una frecuencia más alta cuando estamos cerca de nu y va disminuyendo, y así, hasta menos infinito, cada vez más pequeña, tenemos una asíntota horizontal y lo mismo ocurre por la parte derecha. Bueno, existe una simetría simétrica, que a mí me ha quedado aquí no tan simétrica, a ver si logro hacerlo mejor, algo así. Hay simetría, ¿eh? Simetría respecto de la recta x igual a nu, siendo nu la media de los datos. Bueno, esto sería la gráfica de la distribución normal. Y bueno, esta distribución normal fue descubierta por Gauss cuando estaba estudiando la distribución de los errores cuando se realizaban observaciones en astronomía. A esta gráfica se le llama la campana de Gauss, de hecho. Como sabes, cuando tenemos una serie de datos se tiene una media, pero también se tiene una varianza y una desviación típica. La varianza es sigma cuadrado y la desviación típica es sigma. Entonces, aquí se dice que estamos trabajando con una distribución normal de parámetros nu y sigma, siendo nu la media y sigma la varianza. Y claro, al tratarse de una distribución continua, sabemos que para el cálculo de probabilidades se utiliza una integral. Una integral de una función que se conoce como función de densidad. Pues la función de densidad para una distribución normal, la función de densidad tiene la siguiente expresión. 1 partido de sigma por raíz de 2pi por elevado a menos x menos nu al cuadrado partido 2 por sigma cuadrado. Estarás diciendo, ¿Juan la está copiando? Pues efectivamente la estoy copiando. Espero haberla copiado bien. Observa que en esta función de densidad pues aparece tanto la media nu como la desviación típica sigma. Y para calcular probabilidades, pues si tú quieres calcular entonces la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre a y b, pues simplemente tienes que hacer la integral entre a y b de esta f de x. Pero eso te da problemas. ¿Por qué? Pues porque esta integral no sale esa integral. Entonces, ¿cómo lo hacemos si no sale la integral? Bueno, pues los valores de la distribución normal están tabulados.
Eso significa que los puedes encontrar en una tabla, que es donde vamos a trabajar nosotros. Pero ahora surge un problema. Y el problema que surge es que, claro, no es que tengamos una distribución normal, tenemos infinitas distribuciones normales, tantas como parámetros nu y sigma podamos tomar. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Infinitas tablas, una para cada nu y para cada sigma. Bueno, pues esto se soluciona con lo que se conoce con la distribución normal tipificada. La distribución normal tipificada, vamos a denotarla por z, es una distribución normal de parámetros 0 y 1. Por lo tanto, en este caso, la función de densidad simplemente nos tenemos que ir a la fórmula que hemos puesto para la función de densidad general y sería 1 partido de sigma, que es 1 por raíz de 2pi, esto por e elevado a menos x menos nu es 0, luego menos x al cuadrado partido de 2 sigma al cuadrado. Esta es la función de densidad. De nuevo tienes el mismo problema con las integrales y siempre vas a trabajar solo con la tabla de esta. Entonces, si me dan una distribución normal que no tiene parámetros 0 y 1, ¿cómo acabo en la z? Pues el proceso para acabar en la z se conoce como tipificar. Y para tipificar, si tú tienes una x de parámetros nu y sigma, lo que haces es considerar z igual a x menos nu partido por sigma. Pues se tiene que esta tiene parámetros 0 y 1. Y entonces, cuando quieres calcular una probabilidad para la x, lo que haces es calcularla para la z, del siguiente modo. Imagínate, por ejemplo, que quieres calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que un cierto valor a. Entonces, lo que se hace es restar nu y dividir por sigma. Se cumple que esta probabilidad se cumple que es igual a esta. Pero esto es z. Por lo tanto, esto es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual que a menos nu partido por sigma. Y entonces esta probabilidad, como tendrás la tabla de la z, la tabla de la distribución normal tipificada, ya la puedes calcular a partir de la tabla. Bueno, pues vamos ya al cálculo entonces de probabilidades mediante la tabla. O sea que os voy a presentar cuál es la tabla, os voy a decir cada uno de sus elementos que representa y os voy a introducir un poco cómo calcular probabilidades con esa tabla. Después, en otro vídeo, veremos ejemplos. Eso sí, os anticipo ya que esa tabla va a dar problemas, porque esa tabla no tiene todas las probabilidades que puedes calcular. Tiene algunas. Para el cálculo de las probabilidades utilizaremos la simetría. Bueno, antes de pasar de esto, hemos escrito arriba la función de densidad de una distribución normal de parámetros nu y sigma. Pues en el caso de la tipificada, se tiene que la media está en 0 y entonces la gráfica es así. Hay simetría, a ver si me sale más o menos. Esta sería la función de densidad. Entonces, para el cálculo de probabilidades, pues lo único que haremos es utilizar esta representación gráfica, escribirnos las probabilidades que queremos calcular y después pasarlas a otra que sí podemos calcular a partir de la tabla y
simplemente pues ya obtenemos los resultados. Lo vemos inmediatamente. Bueno, pues como os decía, esta es la tabla de la normal 0,1. No me cabe todo aquí, he preferido hacerlo de forma que se vea, espero que se vea bien en el vídeo. Y bueno, como sabemos, la gráfica de la función de densidad es así. Tenemos la media en 0 y sería así. Bueno, pues los valores que aparecen aquí en la tabla permiten calcular la probabilidad de z menor o igual que a. Cuando a es un valor que es mayor o igual que 0. O sea, tú te coges un valor y entonces con esta tabla calculas la probabilidad de que z sea menor o igual que a, que coincidiría, como sabes, en una distribución continua con este área. Perfecto. Por ejemplo, imagínate que te piden que calcules la probabilidad de que z es menor o igual que 1,37. Entonces, tú te vas a la columna primera de la parte izquierda y te señalas el 1,3. Y ahora para las centésimas 7, pues te vas aquí arriba, 0,7, 1,37. Y entonces, donde se cruza la fila del 1,3 y la columna del 0,07, aquí tendrías esa probabilidad, que sería 0,9147. Ya está. Como ves, para esos casos es muy sencillo. Si trabajas con una que no está tipificada, imagínate que trabajas con X, una normal de parámetros 2 y 1,5. O sea, de media 2 y de desviación típica 1,5. Entonces imagínate que quieres calcular la probabilidad de que X es menor o igual que, por ejemplo, 2,5. Entonces lo que tienes que hacer es tipificar. Esto sería probabilidad de X menos siempre la media partido de la desviación típica menor o igual, y ahora 2,5 menos 2 partido 1,5. Esta que tienes aquí, como has restado la media y dividido por la desviación típica, se tiene que es una distribución normal tipificada, o sea, una normal 0,1. Entonces esto sería igual a la probabilidad de que z sea menor o igual que, y ahora tenemos que hacer la operación que tenemos en la parte derecha, 2,5 menos 2, que te quedaría 0,5, y 0,5 dividido entre 1,5, que te queda un tercio. O sea que eso sería 0,33, redondeando a la segunda cifra decimal. Entonces esta probabilidad pues la puedes encontrar en la tabla, te tienes que ir en la parte izquierda, en la primera columna 0,3 y las centésimas es 3, 0,33. Donde se cruzan sería 0,6293. Perfecto, pero aquí hemos hecho de modo introductorio dos probabilidades muy sencillas. Porque, ¿qué ocurriría si tuviéramos un valor que fuera más pequeño que 0? O si tuviéramos que calcular
una probabilidad que no fuera de la forma z menor o igual que a? Bueno, hay un caso que es muy fácil. Esto, si te dicen sin el igual, la probabilidad de z menor o igual que a o z menor que a es la misma, porque como sabes estamos en una distribución continua y ahí simplemente pues sería calcular esta probabilidad que hemos puesto aquí o bien, a ver, esta probabilidad sin considerar esta línea. Esas probabilidades coinciden. Pero lo que quiero decir yo es, si en lugar de z menor o igual que a fuera z mayor o igual que a, o a menor o igual que z menor o igual que b, bueno, pues surgen ahí una serie de casos que hay que ir estudiando. Y la clave para calcular estas probabilidades es que esta función de densidad de la distribución normal tipificada es simétrica respecto del eje y. Esto vamos a calcular y vamos a practicar cómo calcular diferentes probabilidades en vídeos posteriores.